más caro. Hacer negocios con informales y con formales. Y lo barato sale caro, ¿no? El riesgo siempre implica Un mayor costo. Seguridad y confianza es algo que no vamos a encontrar en el sector informal. Ciertamente cuando tú pierdes credibilidad, pierdes, Absolutamente todo. porque si no hay credibilidad, no hay confianza. ¿Qué beneficio tengo yo siendo formal? Ciertamente la formalidad te da una carta credencial de presentación y de seriedad en tus procesos que a su vez también se traduce internamente. las ventajas. Terminan siendo comparativas y no competitivas. Creo que una fundamental. Tiene que ver con tu inserción, digamos, en el mercado financiero. Transaltisa, además de cumplir con la ley, tiene Un alto compromiso de cumplimiento del contrato. La palabra de Transaltisa vale mucho más. ese es el valor, creo, que Transaltisa tiene en el mercado. ¿De qué manera? Bueno, uno de los recursos que habíamos o hemos tenido ha sido ser una empresa. Netamente formal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto darles nuevamente la bienvenida a ya el cuarto episodio de Voces en la Ruta, el podcast de Transaltisa que venimos compartiendo con ustedes durante los últimos meses para abordar temas importantes y de beneficio para la macrorregión sur, temas de los cuales contamos con la suerte y el privilegio de tener especialistas en la materia. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de un tema espinoso en ciertos puntos. Vamos a desentrañar lo que está detrás de la formalidad y a la vez de la informalidad. El tema de esta edición es la formalidad como ventaja competitiva para las empresas. Y para ello contamos, como ya lo he mencionado, con dos especialistas con amplia experiencia y trayectoria en este campo. En principio, siempre casa. Damos la bienvenida a César Lazo, jefe legal y de calidad de Transaltisa. César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Osvaldo, y gracias a Mauricio por acompañarnos. Bueno, la verdad que me siento muy a gusto y el tema es sumamente importante, interesante, así que vamos adelante con la conversación. Y estoy seguro que vamos a tener una conversación muy fluida y con mucho beneficio. Y tú ya has introducido a Mauricio Matos. ¿Cómo estás, Mauricio? Yo solamente les comento parte de la trayectoria de Mauricio, abogado especialista en consultoría y asesoría en temas laborales, tributarios y de seguridad social, además de gestión en negociaciones colectivas. Actualmente Mauricio es socio del área laboral de People Advisory Service de Ernst & Young Perú. Mauricio, un gusto como siempre verte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Osvaldo. Muchas gracias, César, también por esa breve introducción y también muy contento de poder compartir algunas ideas con ustedes esta mañana sobre la formalidad. El tema va desde el saque. Hablar de formalidad en un país el cual para muchos es altamente informal, implica muchas veces regresar al principio de una sociedad como la conocemos, ¿no? Los peruanos somos para muchos informales, somos improvisados, pero curiosamente cuando tú vas a empresas, pongo el ejemplo de Transaltisa, encuentras todo lo contrario, una formalidad total, con la implementación de sistemas, con el manejo de estructuras. ¿Por qué hay esa diferencia tan grande y qué se puede entender por informalidad? Ese sería el primer tema. Empezamos contigo, César. Perfecto, Osvaldo. Muchísimas gracias. Bueno, primero creo que tenemos que definir lo que es la informalidad y distinguirla muy claramente de lo que es la ilegalidad, ¿no? El acto delincuencial y de lo que es la informalidad. Informal vendría a ser aquel que no ha cumplido con aquellas reglas que no son establecidas o no son consideradas como delito, pero que actúa en ese ámbito en el mercado. En tanto, el delincuente es aquella persona que realiza actos a través de empresas, pero que están considerados como delitos en la normativa. Eso en el sentido netamente positivo. Pero ahora, si el Perú es un país informal, de hecho que el Perú tiene un problema de distinción, ¿no? El peruano, por lo general, disfruta mucho cuando obtiene una ventaja a través de el incumplimiento de alguna disposición o de alguna manera se desvía de las reglas que deberían ser las que tendría que observar. De alguna manera el peruano siente y siempre ha sentido alguna satisfacción o algún gusto por haber realizado ese acto. Creo que es un tema cultural. Hay en este caso, y pasamos contigo, Mauricio,
La informalidad está en el ADN de los peruanos, haciendo por si acaso, haciendo la distinción, la separación, que César la ha indicado claramente. Una cosa es la ilegalidad, que linda con lo delincuencial, y otra cosa es la informalidad dentro de los procesos como se ha venido o ha venido creciendo en nuestro país. La informalidad está en el ADN de los peruanos, es una desventaja para crecer, para desarrollarnos, o como algunos suponen, esto nos ha permitido incluso sortear las olas en momentos difíciles de nuestro país. Sí, ciertamente la palabra informalidad es un término que acuña por primera vez la Organización Internacional del Trabajo hacia los años 70 para hacer básicamente referencia a la economía informal, es decir, aquella que se encuentra, digamos, fuera del campo regulatorio, como César venía mencionando, pero que finalmente no se encuentra fuera del Estado, ¿no? En nuestro país, como en muchos países de América Latina y también países, por ejemplo, africanos, la economía informal ha venido ganando terreno, introduciéndose en diversos aspectos de la vida, hasta tal punto, por ejemplo, que nosotros podemos hablar en el Perú de un país hiperregulado, donde casi hay reglas para absolutamente todo, pero un nivel de cumplimiento sumamente bajo. Esto puede deberse a diversos factores que no necesariamente tengan que ver con el ADN del peruano, ¿no? Por un lado, puede haber, digamos, una falta de control estatal eficaz, pero por otro lado, también puede ser que las personas consideren que la informalidad les reporta mayores beneficios que la formalidad, o que la formalidad se convierte en una traba para el desarrollo económico y social. Y esto puede ser hasta cierto punto peligroso, porque esta traba puede ser en su momento identificada como una traba que el Estado te pone, y por tanto puede llegar un momento en que tú consideres que el Estado no es un regulador, sino más bien un ente que pone obstáculos que impiden eventualmente el desarrollo. Eso creo que en los años de experiencia que tienen ustedes lo han escuchado mucho, esta especie de barrera que te pone el Estado. Es muy común escuchar que dicen, no, el Estado en vez de darme beneficios como formal, lo que hace es aplicarme una serie de pagos, una serie de impuestos. La gente cuando escucha impuestos automáticamente se pone muy sensible, por así decirlo. Pero en ese aspecto pregunto yo, ¿el Estado entiende bien cómo deben hacerse las cosas en cuanto al proceso de informalidad hacia formalidad? ¿Da las herramientas necesarias? Tú lo has mencionado, Mauricio, tenemos pues entes reguladores, tenemos la SUNAT, tenemos SOCINERMIN, tenemos muchas instituciones, SUNAS y demás. Pero a nivel de la población, ¿eso desincentiva, creen ustedes, el hecho de ir a un proceso de formalización? ¿O es que yo no quiero, pues porque me va a costar más, voy a tener que pagar mis impuestos, voy a tener que rendir cuentas y eso me va a quitar parte de lo que genero, ya de por sí en una economía un poco difícil? ¿Qué crees tú, César? Sí, de hecho yo creo que el peruano ve en la informalidad un recurso que no consigue en la formalidad. De hecho, no podríamos tampoco señalar que aquellas empresas formales tienen menos probabilidades de éxito que las informales. Punto importante. No es eso real, porque de hecho hay muchas empresas formales que tienen mucho éxito. Lo que ocurre, creo yo, es que aquí se trata de obtener la mayor ventaja al menor costo posible. No es un razonamiento propio y básico del lobo económico. De supervivencia, dirían algunos. No sé si supervivencia, porque fíjate, hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero la fuente de su dinero son actividades informales, ¿no? Entonces, no estamos hablando de niveles de pobreza, estamos hablando de gente que tiene empresas y tiene actividades económicas muy importantes. Me parece clave. O sea, otro punto importante que encontramos. Hagamos una separación. Muchas veces tendemos a hablar de informalidad como el ambulante, que tiene escasos recursos, que se recursea, vende sus cositas. No, acá hablamos también de informalidad a niveles macro, como tú lo has mencionado, ¿no? Grandes sectores de la economía en el país que se mueven de manera informal, lindando con la ilegalidad. Bueno, hablamos del oro, por ejemplo, hablamos del mismo sector agropecuario, agrícola, donde también hay algunos problemas de por medio. En ese contexto, digamos, ¿te atrae la formalidad? Tú, Mauricio, que ves muchas veces esto, o sea, te atrae el Estado, te dice, ¿sabes qué? Ven, te voy a dar las posibilidades, las facilidades, sé un formal, aléjate de la informalidad.
¿Los seduce? ¿Los llega a atraer de alguna manera? Ciertamente creo que la falta de una política pública estatal que genere ese espacio que tú mencionas, Osvaldo, para atraerte a la formalidad, es la que termina generando mayor informalidad. Por ejemplo, en el mercado laboral peruano, 8 de cada 10 trabajadores se encuentran en informalidad laboral. Es una tasa altísima. 8 de cada 10. 80%. Exactamente, 80%. Entonces estamos hablando, como dices tú, no de personas necesariamente el ambulante, una persona que está en extrema pobreza. Por ejemplo, también estamos hablando del chofer del bus o, por ejemplo, el chofer de un taxi, que finalmente manejando su taxi, digamos, y sacándose la mugre 5 o 6 días a la semana, puede llegar a generar un ingreso razonable que puede permitirle pagar las pensiones de sus hijos en el colegio o mantener, digamos, un nivel de vida adecuado. Pero como está desprotegido, en el momento en que ese taxista, por ejemplo, se enferma con una enfermedad grave, como por ejemplo un cáncer, no habrá nadie que lo venga a socorrer porque él está simplemente fuera del circuito estatal. Entonces lo que va a tener que hacer esta persona es vender su taxi, perder la herramienta de trabajo y rápidamente va a caer en un espacio de extrema pobreza. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando el Estado intenta, sin una política coordinada, tratar de llegar a esta población, se genera un efecto contrario. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos desde el año 2013 algo que se denomina el Sistema Integral de Salud, que finalmente lo que busca es coberturar a personas que no están en el marco de la formalidad. Es decir, normalmente es el trabajador el que va a salud y la persona que no tiene acceso al SIS es la que, digamos, o mejor dicho, que no tiene acceso a la seguridad social, va al SIS. Pero lo que ocurre en la práctica es que muchas veces cuando tú quieres tener un trabajador formal, tu empresa formal como Transaltiza, puede ser que el trabajador te diga, pero salud me va a atender en 3-4 meses, mira, yo prefiero que me pagues así nomás directamente y yo me quedo en el SIS, porque el SIS lo tengo en la esquina de mi casa. Entonces, esa falta coordinada de políticas estatales lo que termina generando es un desincentivo a la formalidad, a través, por ejemplo, de políticas asistenciales, pero al mismo tiempo te va generando una masa laboral cada vez más grande que ya no le interesa tampoco estar dentro de la formalidad. Y que, por supuesto, te trae un efecto negativo colateral, ¿no? Lo veo, por ejemplo, todos los días, por ejemplo, en el transporte público urbano, que es altamente informal. ¿Qué produce eso? Que la persona que está manejando el bus en realidad no te vea de otra forma, sino básicamente como una moneda de 2 soles que camina. Claro, no le interesa a él llegar a su paradero a tiempo, porque en realidad él gana por las personas que suben al bus. ¿Y eso qué produce? Accidentes, produce un maltrato, digamos, al cliente, ¿no? Y se va generando, digamos, un espacio y un tejido muy complejo del cual es difícil salir, aún con un Estado, como dices tú, que te atrae o no te atrae, ¿no? Yo creo que la falta de política es la que finalmente te lleva a que el Estado, si bien quiere salir de la informalidad, no tiene una forma coordinada de hacerlo. Pero el Estado, cuando recurre, por ejemplo, César, a las empresas, tú lo mencionabas, hay empresas constituidas, hay empresas legales, inscritas, todo lo que quieras, pero su forma de trabajo es informal. Mira, permíteme comentar algo de lo que mencionaba Mauricio. No, yo creo que aquí en el Perú hemos aprendido a sobrevivir, ¿no? Y dentro de lo que mencionas hay otro factor que se ve mucho, y es este factor de recurrir a la empatía. Si bien es cierto, por primer punto, el problema está en la autoridad, porque decimos, oye, ¿por qué el conductor del bus no para en el paradero? No hay paraderos. No se han establecido paraderos, no existen paraderos. ¿Cuál es el paradero? Cualquier lugar en la calle. Ahí donde esté el pasajero. Es más, el pasajero se siente bien cuando el bus lo deja en la mitad de la calle porque ahí queda su casa. O sea, el mismo pasajero no tiene la capacidad de discernir lo bueno, lo correcto. No, me parece que no. Entonces, creo que ahí tenemos volvemos a tocar el tema cultural del país. Y el otro aspecto al que iba, ¿no? Este factor de la empatía, el recurso de la empatía. Por ejemplo, el fin de semana estuve en Majes y hay gente que está sembrando en un lugar que es una bajada de huaicos, ¿no? Están sembrando, han puesto sus casas y ¿qué va a pasar en la época de lluvia? El huaico va a venir, se va a arrasar con todo. Pero claro, van a ser damnificados. Y como damnificados van a ir y van a reclamar un terreno en la irrigación de Majes porque son damnificados.
Oye, pero sí, sabemos que los actos ilegales no generan derechos. Están en un lugar donde no deberían estar, pero van a reclamar. Y finalmente les van a dar. Entonces, el mensaje que llega a la población es que en la medida que tú actúes irracionalmente, igual vas a tener un soporte, un apoyo. ¿Por qué? Porque tienes el recurso de la empatía. Pero ahí está, supuestamente para eso tenemos autoridades, para eso supuestamente tenemos el hecho de que se ejerza en el país un principio de legalidad, ¿no? O sea, si tú vas a hacer algo prohibido, atente a las consecuencias, pero siempre termina cediendo el Estado, o sea, digamos, no llevándolo al extremo, pero si yo te permito a la larga seguir siendo informal para que las cosas sigan funcionando como tal, el resultado va a seguir siempre el mismo. Sí, ciertamente, ¿no? Porque en realidad la norma está. Como les decía hace unos minutos, creo que el Perú es uno de los países más regulados que existen desde el punto de vista... Tenemos leyes prácticamente para todo en este país. Totalmente. Exactamente, ¿no? Pero al final tú puedes tener una norma que dice que no debes cruzar el semáforo en rojo, pero de pronto, digamos, hay una persona que considera que ese riesgo puede ser tolerable por el beneficio que puede obtener. Y si a eso le agregas, digamos, un Estado que finalmente va a ceder, digamos, a ese chantaje o a ese comportamiento fuera de la norma, no vas a tener forma de salir eventualmente de la informalidad, ¿no? Por ejemplo, lo vemos todos los días cuando hay estos paros, ¿no es cierto?, que finalmente se traducen en bloqueos de carreteras o se traducen eventualmente en la limitación de los derechos de los ciudadanos en general. Pero claro, una vez que vamos a la norma y nosotros queremos revisar, por ejemplo, la regulación sobre la huelga en el Perú está hiperregulada. Tiene procedimientos muy claros y pasos exactos a seguir, pero de pronto mañana tienes una persona que te bloquea la carretera y se acabó. Y claro, de pronto tienes una autoridad como el Ministerio Público exhortando a las personas a no cometer actos de violencia, o de pronto un poder judicial que puede ser, digamos, un poco flexible, y eso te va demostrando que el Estado en realidad se va retirando, ¿no? Va cediendo a esta situación hasta llegar a puntos donde hay territorios a nivel nacional donde el Estado simplemente dejó de existir, ¿no? Y parece que estuviésemos en la fiebre del oro de California del siglo XIX, ¿no? Ya un Estado inexistente, donde básicamente las cosas se compran y se venden en oro, y finalmente la vida y los derechos de los ciudadanos no valen absolutamente nada. Pero la pregunta ahí es, ¿el Estado debería ingresar con mayor severidad? ¿El Estado debería tener una posición menos, por así decirlo, flexible? ¿Se tiene que ejercer me entienda bien, por favor, mayor fuerza? No violencia, sino mayor fuerza. El Estado, en primer lugar, tiene que ser Estado. El Estado, y hay que distinguir también lo que es gobierno. El gobierno está puesto y su función es gobernar. Es decir, establecer las reglas con las que todos tenemos que actuar. Cuando el Estado pierde esa coherencia entre el mensaje que da y lo que debe hacer, es cuando ocurren todas estas cosas. Porque finalmente, el mensaje al poblador es que en la medida que tú no cumplas con las normas, no te va a pasar nada. Y si te va a pasar algo, de repente ese algo que te puede pasar es mejor de lo que te podría pasar si cumples la norma. Ahí está. Llegamos a este punto importante. ¿Qué beneficio tengo yo siendo formal? Perdón que lo diga en términos tan simples. Llegamos ahora al punto de qué beneficios tengo como formal, a nivel de empresa, a nivel de trabajadores, a nivel de lo que implica la relación del trabajador con su familia. ¿Cuál es la principal ventaja que debo identificar yo como formal en nuestro país, en cualquier rubro, por así decirlo? Ciertamente, yo pienso que, para decirlo en una sola frase, la protección del Estado. Porque nosotros tenemos una economía social de mercado, vivimos en un Estado social y democrático de derecho, que en teoría despliega una serie de mecanismos de cobertura, no solamente a las empresas, sino también a los trabajadores y a los ciudadanos en general. Entonces, la formalidad tiene que traducirse precisamente en eso: cobertura y protección social, a mi criterio. Y en este sentido, si el Estado no muestra esas ventajas, vamos a seguir generando un espacio donde yo pueda pensar, como dice César, que no haciendo lo que me dicen que haga, me puede ir mejor porque igual me van a proteger, ¿no? Entonces, entras a una suerte de Estado paternalista y
perdón que utilice este ejemplo, pero en el cual si tú le dices a tu hijo, no hagas eso porque no sabes lo que te va a pasar después, y tu hijo lo hace y te desafía, y luego tú no haces nada al respecto. Lo premias, por el contrario. Te lo va a hacer 15 veces más, ¿no? Es como la de la amenaza con el berrinche, pero si tú eso no lo traduces en una consecuencia, te lo van a volver a hacer, porque lo que va a pensar tu hijo, naturalmente, como cualquier ser humano, es ante el estímulo, y la reacción no es eventualmente la sanción, entonces no hay ningún problema, entonces hay que seguir haciéndolo, ¿no? Finalmente yo me mantengo en una economía informal que me genere ingresos, donde yo básicamente me autoprotejo hasta cierto punto, y con eso, digamos, voy capeando, digamos, las olas que puedan venir en el día a día, ¿no? Así como hablamos de una sanción, de un castigo, me imagino que en el sector empresarial el tema de la formalización tendría que pasar por incentivos de alguna manera. Ahí ¿existen esos incentivos? ¿Son reales? ¿En verdad terminan beneficiando a la empresa? ¿Qué dices tú, César? Bueno, existen incentivos para los formales, pero a veces también los formales son los que pagan la factura de lo que ocurre, de lo malo que ocurre, de todo lo que hemos venido conversando. Porque quien tiene que pagar y a quien sí y realmente se le fiscaliza es al formal, no al informal. Cuando el informal camina por la calle, sabemos dónde están, por ejemplo, el tema de productos bambeados. Se sabe dónde se venden, se conoce dónde están, la gente compra, el mercado está ahí y nadie los interviene. El mercado sigue funcionando y no pasa nada, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ahora, incentivos para formalizarte. Existen incentivos, pero los incentivos no están dados por la ley. Los incentivos están dados por la negociación privada. O sea, el ámbito privado ha buscado la forma de generar sus propios incentivos porque, como bien dice Mauricio, el Estado se ha ido retirando. El Estado ha perdido la coherencia y entonces el Estado se ha ido a un lado y entonces los particulares hemos tenido que ponernos de acuerdo con ciertas reglas. Por ejemplo, en el caso de la formalidad, las empresas formales pueden acceder a créditos a precios o costos más económicos, pueden acceder a operaciones distintas o facilidades crediticias, de operaciones comerciales, ese tipo de beneficios, pero son beneficios que vienen del sector privado. El Estado, como Estado, difícilmente da un beneficio para la formalización. Y cuando da beneficios para la formalización, los beneficios se extienden tanto que ya dejan de ser beneficios o dejan de ser incentivos y se vuelven la regla general, ¿no? Y eso ocurre muchas veces. Se otorga un beneficio para algo y luego esto se pretende volver la regla general, como el caso de la minería, ¿no? La minería ilegal o informal, mejor dicho, que primero que habría que distinguir a quién se está ayudando, al informal o al ilegal. Ahora, también hay que ver si es posible que exista una minería informal, ¿no? En el caso de la minería. Entonces, esas cosas que el Estado es incapaz de distinguir son las que hace que su actuar sea incoherente, inconsistente, y el mensaje que llega al poblador, al ciudadano es: mejor mantente en el lado informal, porque ahí tienes, para empezar, una mayor ganancia, y en segundo lugar puedes recurrir finalmente al factor benéfico del Estado paternalista que te va a solucionar de alguna manera el problema en el que te metiste. Identifico dos palabras o dos situaciones claves aquí, ya hablando de los beneficios, de las ventajas, y es confianza. Yo no puedo confiar en un informal, en ningún sector, en ningún rubro, a ningún nivel. Y el otro tema creo que es, como lo ya había mencionado Mauricio sobre el tema de la protección, la seguridad. Seguridad y confianza es algo que no vamos a encontrar en el sector informal. Sí lo vamos a encontrar en el sector formal, y esa es una ventaja que creo no tendría comparación fuera de la misma. O sea, hacer negocios con alguien legalmente establecido, con todas las de la ley, como se dice comúnmente, me da la posibilidad de seguir creciendo de manera conjunta, sin ningún temor a la pérdida. La seguridad y la confianza en el sector empresarial es algo que ya está identificado, es algo que, digamos, de alguna manera sí puede ser mostrado como un factor, como una ventaja competitiva, si está bien dicho en ese sentido. Sí, bueno, la confianza es la base fundamental de la sociedad. Pero sin confianza nunca hubiéramos tenido organizaciones sociales.
El asunto es que en el mercado, en la manifestación ya expresamente económica, las operaciones que son realizadas con empresas formales, que dan más confianza, tienen costos de transacción mucho más económicos que aquellas que se realizan con las empresas informales. El riesgo es mayor y el riesgo siempre cuesta. El riesgo siempre implica un mayor costo. Una conclusión importante entonces, o sea, siempre va a ser mucho más caro y a la vez más riesgoso hacer negocios con informales, sobre todo en un sector donde ya las empresas constituidas trabajan dentro de la formalidad. Y el tema de la seguridad, el tema de cumplir con los plazos, que los proveedores estén a tiempo, que den adecuadamente el servicio. Yo no puedo creer que todavía pueda haber empresas grandes constituidas que decidan arriesgarse a trabajar con informales. En ese aspecto, ¿cuánto ha ganado el hecho de empezar a ser una empresa confiable, que te vean y te identifiquen como una empresa pequeña, un proveedor mediano, pero que seas confiable en este país? Sí, yo creo que te da en principio muchísima solvencia, porque en realidad, como también mencionaba César, la informalidad tiene un costo y tu nivel de tolerancia al riesgo al contratar con un informal no vas a poderlo sacrificar cuando estás con una empresa formal y legalmente constituida. Y cuando hablamos precisamente de ventajas, las ventajas son, como bien decía César, respecto a tus clientes que cada vez te exigen ser más cumplidor de la normativa. No solamente de la normativa interna, muchas veces también de la normativa internacional, aquella que esté vinculada a la normativa de sus propios países. Nosotros, por ejemplo, en el Perú tenemos varios tratados de libre comercio que exigen ciertamente que el comportamiento de las empresas no solamente sea acorde a la normativa nacional, sino que también sea acorde a la normativa del país de origen, porque si no se generan, digamos, espacios de dumping social o de competencia desleal que no van a ser tolerados por nuestros clientes o no van a ser tolerados por el país del que viene nuestro cliente. Entonces, ciertamente la formalidad te da una carta credencial de presentación y de seriedad en tus procesos, que a su vez también se traduce internamente, porque cuando tú le das a un trabajador la posibilidad de ser formal, este trabajador va a tener acceso al crédito formal, no al gota a gota, ¿no es cierto? Y se va a insertar en el mercado financiero, y insertado en el mercado financiero va a poder consumir. Y al consumir va a poder satisfacer sus necesidades. Y la economía del país va a comenzar a moverse y va a comenzar a activarse a través del consumo y va a generar crecimiento del PBI. Entonces, al final es un círculo virtuoso que nace a partir de la importancia de la formalidad, tanto empresarial hacia nuestros clientes como interna hacia nuestros trabajadores. Y eso es cierto porque durante los últimos años, 25 o 20 años, hemos visto cómo se ha elevado el nivel, por así decirlo, de muchas empresas que crecieron, que empezaron como siendo pequeñas, ahora son medianas, otras un poco más grandes, consolidadas, pero se han elevado los estándares, los niveles. Y eso, me imagino, por ejemplo, en tu experiencia, lo has podido verificar en estos últimos años. Sí, así es, Osvaldo. Bueno, mira, el nivel del mercado, el nivel de oferta del mercado, sí ha ido mejorando. Ha ido mejorando y podemos decir que ahora hay empresas mucho más competitivas de las que habían antes. Antes las barreras se limitaban a temas de capital. Hoy día el capital ya casi no es una barrera, ¿no? Porque existe capital y las fuentes para financiamiento existen tanto formal como informalmente, lamentablemente. Pero sí también es verdad que el requerimiento del mercado ha ido mejorando el estándar de las empresas, pero estas empresas están logrando niveles de competitividad más altos, pero a pesar de eso, y en algunos momentos, estas empresas que logran mayores niveles de competitividad terminan saliéndose también de la formalidad. ¿Por qué? Porque las ventajas terminan siendo comparativas y no competitivas. Explícanos un poco eso. Por ejemplo, el costo de combustible, en el caso de transporte. Si yo compro combustible en un grifo formal, tiene un precio, pero si yo lo compro de otro lugar, el costo del combustible tiene otro precio, un precio menor, por supuesto. Entonces, hay esta figura de aquellas empresas que aparecen formalmente, pero que su economía, su movimiento económico es informal. Y esa es la competencia, es el nivel de competencia que tienen empresas como por ejemplo Transaltisa, que es una empresa formal y que tiene más de 30 años en el mercado,
años de reconocimiento de clientes importantes, pero que a veces tenemos que enfrentar competencia de empresas que tienen pues prácticas un tanto desleales, por así decirlo. desleales para el aspecto comercial y que recurren a medios bastante, ya no informales, sino realmente ilegales, ¿no? Como comprar, bueno, algunas empresas pueden comprar hasta combustible robado, y entonces entramos a ese tipo de economía en el que la empresa formal tiene que hacer muchos esfuerzos para tratar de lograr equiparar precios en un mercado de precios, ¿no? Si el mercado únicamente fuera de precios, tendríamos una gran desventaja. Gracias a Dios, el mercado de transporte no es únicamente de precios y se valoran otras características en las empresas, como la capacidad, el conocimiento que tiene la empresa, la capacidad para resolver problemas que siempre se presentan y la experiencia de la misma empresa. Pero me imagino que eso es lo que termina valorando justamente las empresas con las que deciden hacer negocios, con las que quieren invertir. O sea, yo tengo, no sé, pues mercadería que tiene que ser trasladada, tengo insumos que tienen que salir de A a B. A ese nivel yo no voy a decir, bueno, me voy por la que me cobre un poquito menos, sabiendo que, como tú has mencionado, perdón César, está pues, digamos, no dentro de la formalidad total. ¿El costo de la formalidad se puede medir en ese sentido, crees tú, Mauricio? O sea, alguien dice, no, ¿sabes qué? Formal me va a salir más caro que el informal porque me voy a ahorrar 5 solcitos de por medio que el transporte. Eso es ilógico, creo, a estas alturas. Sí, creo que sí, ¿no? Creo que al final no hay mejor dicho que lo barato sale caro, Exacto, ¿no? pues. Y yo creo que en estas circunstancias se aplica perfectamente, ¿no? Entonces, me parece a mí que no hay una... realmente, digamos, no hay una ventaja o desventaja entre ser formal e informal. Creo que no debe medirse de esa forma. O sea, creo que la formalidad se impone sobre la informalidad en cualquier circunstancia. Pero claro, también hay costos asociados, ¿no? No quiero ser en ese sentido negativo, pero claro, muchas veces la preocupación de la empresa formal es: yo cumplo todos los estándares que me exige mi cliente, pero también el que cumple el Estado, ¿no? Pero también me desalienta un poco ver que el Estado me mira a mí, pero pasa de lado cuando ve un montón de informales, ¿no? Y de pronto, lo que decía César, ¿no? Y de pronto la inspección de trabajo llega a Transaltiza, pero habiendo pasado por el Avelino, ¿no? Y no habiéndose detenido ahí a ver qué hay, ¿no? Entonces sabe que la informalidad está ahí, pero prefiere concentrarse, digamos, dentro del formal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por el costo social, crees tú? Yo creo que hay un costo social asociado, sí. El Estado se termina convirtiéndose en un cazador de zoológico, ¿no? Yo prefiero ir a inspeccionar al centro comercial que ir a inspeccionar a la plataforma Andrés Avelino Cáceres. O sea, hay un costo social, digamos, que viene por ese lado. También puede haber seguramente algún nivel de costo político, pero me concentro en lo que es más fácil, ¿no? Me resulta un poco difícil de creer, aunque ya con los años uno encuentra de todo en este mundo, que por ejemplo en un sector tan delicado como es el de transporte, el de logística, el sector minero, el sector portuario, o sea, puede haber todavía un nivel alto de informalidad que no te garantice el negocio como tal. O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? Pero vayamos a la demostración contraria de que sí, la formalidad te genera esa seguridad, esa protección, ese nivel de confianza. Y aterricemos un poquito más ya en el rubro como tal. Por ejemplo, en el transporte y la logística, en el caso de Transaltiza. ¿Ustedes qué le garantizan, estando en la formalidad, trabajando con empresas y con proveedores formalmente establecidos, a sus clientes? Bueno, mira, para empezar, Transaltiza, además de cumplir con la ley, tiene un alto grado y un alto compromiso de cumplimiento del contrato. La palabra, en el caso de Transaltiza, la palabra de Transaltiza vale mucho más. Y muchas veces, a pesar de poder haber recurrido a un tema legal para tener una ventaja, si nuestra palabra está dada, nosotros vamos a cumplir nuestra palabra. Ese es el valor, creo, que Transaltiza tiene en el mercado. Y entonces, el mercado percibe que Transaltiza es una empresa valiosa en tanto tiene un efecto favorable o beneficioso que irradia a la comunidad. Nosotros, como Transaltiza, lo que generamos es trabajadores con cierto comportamiento que nos garantiza que son buenos trabajadores, son buenos padres, son buenos hijos, son buenos hermanos. Lo que estamos buscando, lo que hace una empresa en el fondo,
y de lo que creo que estamos hablando es de este poder que tiene la empresa de irradiar a la comunidad factores beneficiosos y correctos. Entonces, una empresa con una determinada cultura lleva eso y lo traslada a la comunidad. Y es así que creo que ahí existe una importante correlación entre lo que esperan quienes contratan estos servicios de aquellos que les brindan los servicios, en el caso de Transaltisa. Acá hay muy importante el tema de la reputación. O sea, la reputación es una clave en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas. Mauricio, la experiencia de Ernst & Young justamente vinculado a estos temas, el manejo de la reputación frente a las buenas acciones, las buenas prácticas, porque no es ni propaganda ni publicidad. Esto no se hace así. Esto se hace demostrando justamente y poniendo en la práctica parte de lo que hemos conversado. ¿Qué has encontrado tú durante este tiempo? Sí, ciertamente cuando tú pierdes credibilidad, pierdes absolutamente todo. Porque si no hay credibilidad, no hay confianza, por un lado. Y por otro lado, tenemos el deber, como empresarios formales, de ser también socialmente responsables. Por supuesto. Como bien mencionaba César, nosotros también no solamente nos debemos a nuestros clientes, nos debemos, por ejemplo, a nuestros trabajadores y a sus familias, y tenemos también una obligación moral de darles condiciones y calidades de trabajo adecuadas dentro del marco de la formalidad. Más allá de pensar cuál puede ser el costo no asociado, nosotros tenemos una responsabilidad de responder por ellos y saber que aquí se sienten cuidados y que ese cuidado solamente se consigue cumpliendo la normativa laboral o la normativa empresarial o la normativa tributaria a pies juntillas, ¿no? Y eso genera nuevamente un círculo virtuoso hacia la credibilidad. No solo la credibilidad hacia afuera, sino la credibilidad hacia adentro también, ¿no? Hacia adentro de la empresa. Ahora, en el caso, y cito una vez más a Transaltisa, el tema de esa vinculación con, lo menciona Mauricio, las familias, con el entorno, ha llegado a niveles muy profundos, digamos, ¿no? O sea, bueno fuera que todas las empresas tengan esa conexión entre la familia, el trabajador, el jefe, la empresa, el directorio. O sea, una posición transversal que genera algo que creo que resulta a veces difícil de encontrar, y es ese buen lugar para trabajar. Una cosa es decirlo y otra cosa es estar adentro y demostrarlo, y eso es un logro importante. Así es, bueno, Osvaldo, tengo más de 30 años en la compañía. Eso creo que significa algo en la trayectoria y un conocimiento de lo que realmente es una compañía que decidió y asumió ser una empresa buena para sus trabajadores, para la sociedad, para sus accionistas y en general ser una compañía buena. ¿De qué manera? Bueno, uno de los recursos que habíamos o hemos tenido ha sido ser una empresa netamente formal. ¿Y cómo jala eso al resto? ¿Cómo debería? O sea, el ejemplo es que jala. O sea, oye, yo quiero trabajar con Transaltisa. Informal, no lo vas a hacer. Oye, yo quiero tener relaciones con, no sé, People Advisory, Ernst & Young. Informal, no lo vas a hacer. ¿Cómo jala? ¿Cuán poderoso es eso? O sea, creo que al final termina siendo como una suerte de cadena de favores, ¿no? O sea, digamos, el formal se relaciona con un formal también porque te va a dar seguridad, porque te va a dar confianza, te va a dar credibilidad. Digamos, estás haciendo los negocios bien, ¿no es cierto? Estás construyendo un mejor entorno de negocios, no solamente para tus clientes, para tus stakeholders, también para tus trabajadores, y estás, digamos, construyendo país. O sea, finalmente estás cumpliendo con tu propósito, estás aportando también a la sociedad y te estás, digamos, imbricando dentro de un Estado que, si bien muchas veces a veces te da un poco la espalda, pero finalmente tú sigues en esa lucha por generar, digamos, un espacio de confianza, ¿no? Fíjate que al Estado también le termina jugando en contra la informalidad, porque cuando hacia fines del año 2020 se produjo la huelga de los trabajadores agroindustriales en el sur y en el norte, y el Ministerio de Trabajo quería entrar a solucionar el problema que tenía es que no encontraban un interlocutor válido. O sea, no encontraban con quién conversar, porque se había generado en este espacio de informalidad diversos liderazgos, grupos, algunos en contra, otros a favor, y finalmente el Estado termina pagando los platos rotos de lo que genera, ¿no? Entonces ahí la empresa formal sí te permite identificar interlocutores válidos, personas con las que puedes conversar, solvencia, respaldo, cumplimiento y cuidado, ¿no? ¿Cuáles son,
Me imagino, hay mucho por hacer todavía en este tema, en el sector informal en el país, pero ¿se han planteado ustedes algunos retos, la posibilidad de implementar algunas soluciones, no sé si a mediano o largo plazo? ¿Qué advisoras tú? Bueno, nosotros ya de hecho venimos trabajando en ese campo. Tenemos, por ejemplo, en unas operaciones trabajamos con empresas locales. Estas empresas locales lo que hacen es aprender la forma de actuar de Transaltisa. Digamos que son pequeños laboratorios o pequeños procesos de crecimiento de estas hoy día pequeñas empresas, pero que seguramente al adoptar prácticas apropiadas van a tener muchas más oportunidades de crecer con empresas grandes que las que tienen actualmente. Entonces creo que Transaltisa viene desarrollando un enorme trabajo en ese sentido, pero desde sus orígenes Transaltisa sí mantenía reglas que generaron que entre sus trabajadores hubieran ciertos patrones de comportamiento que llevaban a irradiar en las familias los niveles de formalidad o niveles de respeto que generan pues un nivel de confianza apropiado para la misma sociedad. Entonces, como decía Mauricio, es una parte de una responsabilidad social. La responsabilidad social de la compañía o de las empresas es ser rentables necesariamente, pero no generar efectos negativos a la sociedad. O sea, por ejemplo, ser pequeño no significa ser informal, per se. O sea, no hay. O sea, el ejemplo, digamos, que tú estás comentando es claro, ¿no? O sea, ok, eres pequeño, pero vamos, trabajamos contigo, apostamos por ti, pero dentro del plano de la formalidad. Y en este caso, una empresa pequeña, el momento de plantearse ese paso a la formalidad, ¿por dónde debe empezar? O sea, no sé si en el aspecto legal, en el aspecto contable, ¿y qué se le podría decir a aquel que va a dar ese paso a la formalidad siendo todavía pequeño? O sea, yo creo que sí hay ventajas importantes, ¿no? O sea, creo que una fundamental tiene que ver con tu inserción, digamos, en el mercado financiero, que te va a permitir acceder a un crédito seguramente mucho más barato. Por otro lado, desde el punto de vista, por ejemplo, laboral, vas a tener trabajadores, digamos, mucho mejor remunerados y más tranquilos, porque cuando el trabajador tú le enseñes y le digas, oye, mira, hoy es sábado, hoy descansas y está pagado, y mañana es feriado, te quedas en tu casa descansando y va a estar pagado. Y cuando tú tengas un accidente o una enfermedad, vas a poder ir a salud, que lo pagamos nosotros, o a una EPS, para que te puedas atender tú y tu familia. Entonces esas ventajas a veces no se notan, porque las personas de pronto, digamos, están pensando en que solo tienen que llevar la comida para comer ese día en la casa, y si no llevan la comida, no comen, ¿no? Pero creo que a partir de allí y con estas enseñanzas, digamos, que irradia la gran empresa o la mediana empresa hacia la MIPE o pequeña empresa, se puede, digamos, generar este círculo virtuoso de mostrar las ventajas, digamos, de la formalidad y lo que tú puedes obtener a mediano o largo plazo, ¿no? ¿Cuán comprometidas están las empresas en eso? No solamente la experiencia de Transaltisa, sí, sino la experiencia que se ha encontrado. ¿Cuán comprometidos están los empresarios justamente en esto que menciona Mauricio, atraer a su gente al sector formal? Yo creo que poco a poco el empresario se va dando cuenta que esa es la forma correcta de actuar, generar factores que atraigan a los mejores trabajadores a su seno. Y dentro de eso, yo sí creo que las empresas van en camino y se encuentran muy convencidas de que ese es el camino correcto. No es un tema que va a ocurrir de pronto ni en el corto plazo, pero creo que todas las empresas formales se orientan hacia esa relación apropiada con empresas más pequeñas, generándoles o facilitándoles la generación en este momento de ventajas comparativas que ojalá en el futuro sean factores de mayor competitividad de estas empresas. Bueno, algunas veces dicen que aquí en el sur del país, no quiero ser muy pretencioso, no quiero decir que dictamos el ejemplo a nivel nacional, pero existen cuadros comparativos, existe información sobre los niveles de informalidad y formalidad en el Perú, norte, centro, sur. ¿Cómo estamos? Me atrevo a hacerte esa pregunta, Mauricio, tú que manejas en este caso cifras. ¿Cómo estamos en el sur? Ciertamente, normalmente la informalidad está asociada a aquellas regiones que tienen un menor PBI. Por ejemplo, la informalidad es más baja en Lima o en Arequipa que
que, por ejemplo, en Puno o en Huancavelica. O sea, hay una relación directa entre el PBI y la riqueza que genera la región y el nivel de informalidad. Pero puede haber claramente una trampa aquí, porque lo que se está midiendo a nivel del Ministerio de Trabajo o a través del Ministerio de Economía y Finanzas puede ser, digamos, un PBI formal, pero no se está analizando, digamos, ese espacio de economía informal muy fuerte en algunas regiones, pero que se traduce directamente en mayor informalidad laboral, ¿no? Por ejemplo, regiones como Puno tienen 92 o 93% de informalidad laboral, ¿no? Arequipa está por debajo del promedio país, pero con una informalidad un poco más alta que la de Lima. ¿Por qué? Porque en Lima hay mayor industria, también eventualmente hay mayor formalidad, básicamente por el espacio en el que están y la economía en la que se mueven, ¿no? El caso de Arequipa, por ejemplo, está un poquito más abajo, ¿no? Ustedes literalmente recorren todo el país. Digamos, tienen que tratar con empresas donde hay menores índices de informalidad, otras regiones donde hay mayores índices de informalidad. ¿Cómo se han adaptado? ¿Cómo vienen haciendo justamente para sortear esto? Bueno, realmente creo que Transaltisa ha ido generando este movimiento cultural y muchas empresas pequeñas desean trabajar con Transaltisa porque realmente trabajar con empresas formales les brinda la oportunidad de conocer, de aprender. Entonces es una oportunidad enorme trabajar con una empresa formal. Transaltisa, si bien es cierto, podemos haber tenido alguna dificultad en encontrar empresas formales, pero en determinados sectores, por ejemplo, alimentos, ¿no? Restaurantes en la carretera, un servicio muy difícil de conseguir algo formal, pero poco a poco las empresas, estas pequeñas empresitas o restaurantes que hay en las carreteras se van dando cuenta que si te entregan boleta de venta o te entregan comprobante, factura, si fuera el caso, van entrando a un nivel de formalidad sumamente importante. ¿Por qué? Porque mañana también los busca otra empresa, ¿no? Ya tienes factura, muy bien, entonces primero era la empresa 1, después vino la empresa 2, la empresa 3, y eso, para esa pequeña empresa, sí es una ventaja comparativa. En ese momento, se convierte en una ventaja comparativa, porque comparada con el otro restaurante, tú entregas factura y el otro no entrega. Entonces, ¿dónde vamos? Donde entreguen factura. ¿Cómo? Y con esto ya vamos a ir un poquito redondeando y cerrando este interesante tema. El tiempo se nos ha ido volando en este caso. ¿Qué se viene? ¿Qué creen ustedes que deba adoptarse como política de gobierno, como política de Estado, perdón, para seguir consolidando esto que todavía no ha despegado con toda la fuerza del caso, todavía se han identificado sectores muy informales en el país, pero que permitan la consecución de este objetivo, es decir, un país cada vez más formal y por ende más ordenado, más seguro, con la protección, con los beneficios, parte de lo que hemos hablado? ¿Y qué se viene? ¿Qué crees que se debería adoptar? Lamentablemente esto termina muchas veces en manos de los políticos, lo sabemos muy bien, pero ¿hacia dónde nos debe apuntar el camino? Yo creo que el Estado debe preocuparse por diseñar una política pública vinculada a una estrategia de reducir la informalidad con horizontes medianos y a largo plazo, digamos al 2030 o al 2050, metas específicas, que además el Estado peruano tiene que cumplir si es que quiere insertarse dentro de la OCDE, ¿no? Hay eventualmente estándares establecidos por la OCDE que el Perú todavía no puede lograr para poder, digamos, entrar en este grupo de economías, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cualquier política pública tiene que venir de la mano de un acompañamiento, ¿no? O sea, no solo la ventaja de ser formal, sino a la pequeña empresa que se ha vuelto formal o a la MIPE que se ha vuelto formal, acompañarla para que se mantenga en la formalidad, ¿no? Para que en su momento, si se aumenta la remuneración mínima vital, eso no genere que salgas eventualmente, digamos, de la formalidad. Y por otro lado, también atacar a aquellos sectores que son formales, pero que tienen informalidad dentro del sector. Es decir, hay empresas formales que tienen un bajo cumplimiento de normativa igual, o sea, no están completamente fuera, pero sí asumen el riesgo de no cumplir. Ahí es donde el Estado creo que tiene que incidir, porque lo que tiene que hacer a través de su política pública es ensanchar este ámbito de formalidad que va a ir generando a su vez un mejor PBI, eventualmente un mejor país, ¿no es cierto?, una economía social, digamos, mucho más consolidada. Y en ese sentido los empresarios sí están comprometidos. Totalmente. O sea, la cosa ya quedó demostrada hace buen tiempo. Totalmente. Yo creo que el empresario se da cuenta cuál es el camino correcto y dónde debe estar.
va generando relaciones beneficiosas, círculos virtuosos con otros empresarios más pequeños, y creo que eso es un ambiente empresarial que comienza a desarrollarse, a tener cada vez más fuerza, y esperamos que en el futuro tengamos un país mucho más formal, que haga nuestra economía mucho más sólida y competitiva. Bueno, y este tema justamente, coincide, como comúnmente dicen, cae a pelo. En esta época del año, ya en fiestas navideñas, donde hay muchos pequeños emprendedores, muchos comerciantes, gente que aprovecha la temporada para salir adelante, ojalá realmente, y estamos convencidos de que sí va a ser, que el aporte, las propuestas, las ideas, el conocimiento sea aprovechable. Uno de los objetivos fundamentales de Voces en la Ruta es justamente generar conocimiento, dar propuestas, que se expongan ideas. No queremos decir soluciones, no queremos ser tan pretenciosos, pero eso sirve para que las cosas cambien. Y entrevistados, amigos como Mauricio, como César y como quienes han estado durante este año que increíblemente ya se va, realmente estamos seguros que va a tener esa fuerza, va a servir para que las cosas cambien, no solamente en nuestra macrorregión sur, sino a nivel nacional. Mauricio, César, aprovechando esta temporada navideña, una feliz Navidad, muchísimas gracias. No va a ser la única oportunidad en la que vamos a conversar. Si queremos que las cosas cambien, si queremos que las cosas fluyan, que crezcamos, es importante tener la experiencia de aquellos que saben, que tienen el conocimiento y que obviamente, por eso están donde están. Feliz Navidad para ambos. Gracias, Osvaldo. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, feliz Navidad para todos ustedes. Estamos cerrando ya el año increíblemente. Vamos seguramente a ir poco a poco a una nueva temporada ya de Voces en la Ruta. De esta manera estamos terminando nuestra edición de este mes. Un fuerte abrazo para todos y las cosas van a cambiar para mejor. Y en eso estamos, sacando siempre adelante. Hasta aquí, Voces en la Ruta. Cuídense mucho. No se olviden, es el podcast de Transaltiza. Voces en la Ruta. Cuídense. Abrazo gigante para todos. Adiós.